Pues hoy vamos a ver la clase décima en la UAM Iztapalapa en el curso de Estética 2. Estamos leyendo Hegel y nos encontramos ahora ya en la segunda sección de la segunda parte de la obra. Repetimos una vez más. La primera es una visión general de la estética. La segunda son lo que él llama la particularidad de los posibles sistemas históricos estéticos y por lo tanto habrá una primera manera particular de concebir la obra de arte que le llama la forma simbólica. Ya lo hemos visto. La segunda parte, que tiene una posición sistemática e histórica, es lo que Hegel va a llamar la forma artística clásica, los griegos. Y la tercera parte va a ser, en realidad, la forma artística romántica, que es en la que Hegel está inscripto. Quiere decir que ahora vamos a ver a los griegos. Pero no crean que es una visión tan simple. Piensen que los románticos, Novalis, Schlegel, Schiller, Windelband y Hegel como autor principal, son románticos y reinterpretan la historia mundial desde esa posición. No es inocente lo que hoy llamamos el locus enunciationis, el lugar desde donde se enuncia la estética, por ejemplo, que a medida que avanzamos, uno descubre que Hegel tuvo una intención de explicar la estética porque era una tesis central del pensamiento romántico alemán que estaba formulado por lo que hemos llamado el idealismo alemán, tantas veces repetido, que se origina un poco en Fichte y aún en Kant, pero que se expresa en Hölderlin, en Schelling y en Hegel centralmente. Por eso que lo griego va a ser una tesis central en la filosofía general romántica y va a quedar una impronta de los románticos y de Berlín, donde Hegel va a enseñar esta estética, aunque también la inició en algunos primeros esbozos en Heidelberg. Pero el etnocentrismo, que es el corazón del eurocentrismo hoy, y del americanismo también, se debe a esta reinterpretación de lo griego. Es decir, que no es una tesis secundaria, es una tesis fundacional. Hegel, al explicar la forma artística clásica, está dando vuelta a la historia de la filosofía mundial y situando a Europa en el centro desde el pensamiento griego.
Por eso él tiene que reconstruir con mucho cuidado el pensamiento griego. Debo decir que la tesis contraria a la de Hegel, y ya me he referido a ella, es la de Martin Bernal en sus 3 tomos y aún un cuarto tomo donde responde a las objeciones, y es un largo tomo, que se llama Black Athena, Atenas negra, y hace una reinterpretación de Grecia desde un horizonte muy importante, porque destruye un poco el mito que Hegel va a construir en su visión de lo clásico y especialmente de la estética griega. Quiere decir que este no es un tratadito cualquiera, es central en el pensamiento de Hegel. Martin Bernal hay que leerlo. Y el pensamiento de Martin Bernal dice, en la edad del bronce, en el 3000 años y 2000 años antes de la era común, antes que llegaran a Grecia los aqueos, los dorios, los jónicos, europeos a caballo y dominando las armas del hierro, Grecia había sido conquistada y culturalizada por egipcios y fenicios. El 40% de la etimología de las palabras de Grecia, del griego, o es fenicio o es egipcio. Por ejemplo, dique significa la justicia, pero tiene un origen, la raíz semita. Tzadik se dice en palestino y en hebreo. Tzadik, dik, de delta y y, la justicia. Quiere decir que esa es una palabra de origen semita, pero la gran palabra demos, del cual viene la asamblea y la democracia, es una palabra de origen egipcia, de la política egipcia. Lean Martin Bernal y verán entonces que Grecia es algo muy distinto de lo que pensó Hegel. Y habrá que deconstruir la lectura hegeliana. Por eso, yo les propongo pocas páginas de unas obras mías que, sin haber leído todavía Martin Bernal, sitúan los griegos de otra manera que lo hará Hegel. Por ejemplo, en mi libro tomo 3 de las obras selectas, no completas, sino selectas, publicadas por la editorial Docencia en Buenos Aires, hay un trabajo mío de los años 70 para una destrucción de la historia de la ética, no de la estética. Quiere decir que me serviría para hacer una destrucción de la historia de la estética, pero esa la hice en parte en otra obra. Por eso que les doy como lectura
de este tomo tercero, de la página 199 a 237, el capítulo para una destrucción de la historia de la ética, el capítulo de la ética griega de Aristóteles, pero tiene una introducción sobre la cultura y lo que llamo el ethos, E-T-H-O-S. Bolívar Echeverría ha trabajado la cuestión del ethos, pero en el pensamiento más bien moderno. Yo lo trabajo desde los griegos, el concepto de ethos. Y entonces hablo del ethos trágico de la existencia griega. Claro, esta es una lectura de los griegos muy posterior a Hegel, pero que sitúa a los griegos dentro de la corriente de los pueblos indoeuropeos, o es decir, una cierta visión mítica y ontológica en la tradición de la India, los medos y persas, el zoroastrismo, los griegos y los romanos. Claro, esto no lo tiene Hegel, ya lo mostré en otras clases, pero es necesario para hacer una interpretación distinta. De la misma manera, en hacia una estética de la liberación, en las páginas iniciales, las páginas 33 a 49, que lo he puesto como excepción, también de textos a ser leídos, muestro ahí el pensamiento griego de una manera muy distinta que Hegel. Para nosotros, ahora, las lecturas son de la página 315 a 349. Son pocas páginas de la traducción de las lecciones de la ética del editorial Acal, que vamos a hacer una rápida referencia a los temas que trata Hegel, pero teniendo en cuenta que habrá que rehacer eso completamente. Sin embargo, hay una tesis muy fuerte en el pensamiento de Hegel. Muestra la fuerte intervención del artista en la construcción de los grandes mitos griegos. Hegel nos tiene acostumbrado de que la belleza en sí es del absoluto como espíritu y es lo divino, es como Dios antes de la creación. Pero lo interesante es que los artistas, los grandes literatos, también los arquitectos y los que hicieron esas espléndidas esculturas como Fidias y muchos otros, construyeron el mundo mítico. Y en la culminación del arte literario y poético, en las tragedias,
los artistas, los grandes escritores griegos, relataron la historia de los dioses, introduciendo elementos nuevos que pasaron a la tradición de la religión. Es decir, entrometieron, diríamos, sus dedos creadores en la concepción mítica misma del pueblo, con autores históricos del cuales conocemos su biografía. Y esto es novedoso porque ninguna otras, como los egipcios o como los fenicios o como los palestinos, tenemos a tal punto la biografía de los autores. De ahí entonces que el arte griego ya va a entrar en la historia de personas con biografía histórica, creativa, de lo que Hegel llama el significado o el contenido de lo que se va a expresar en las obras de arte, que se dan en el interior de la cultura, pero también en el interior de los grandes artistas. Y esto es posible porque los griegos, pensemos desde el siglo X, antes de la era común, 1000 años antes de la era cristiana, ya pensaban y se expresaban en una escritura alfabética, lo cual es una gran ventaja con respecto a los egipcios, que decir, por ejemplo, a los budistas, que son tan antiguos como los griegos, pero no tenían a veces capacidad de expresión escrita, y los grandes monasterios budistas se repartían la responsabilidad de memorizar los textos de Buda, que mucho tiempo después pasaron a ser escritos, mientras los griegos pudieron escribir y escribir ya en un alfabeto. Y el alfabeto era una escritura a partir de los sonidos de las voces usadas, alfabético. No era cuneiforme como el alfabeto en la Mesopotamia o ideográfico como el egipcio, sino que era mucho más preciso. Eso va a dar una ventaja al arte y a la obra de arte griega. Estamos entonces en la segunda sección de la obra de Hegel, en las particularidades de las obras de arte. En la segunda parte, que no es ya el arte simbólico, sino que es la forma artística clásica griega. La tercera sección de esta segunda va a ser la forma artística romántica, y eso vendrá en el próximo futuro. De tal manera que estamos en esta sección, la forma artística clásica, que como siempre en Hegel tiene una introducción, y esta introducción va indicando las tesis fundamentales.
La primera es el concepto de arte clásico consiste en la unión como una totalidad del contenido y la figura. Y esto lo leemos en la página 315. Dice, el contenido propiamente dicho resultaba lo natural mismo según su sustancia y su abstracta universalidad, por lo que la existencia natural singularizada, aunque era considerada como ser ahí efectivamente real, no estaba en condiciones de representarla correspondientemente, o bien lo solo interno, que es lo propio del artista que tiene todavía en sí, obraba en lo extraño a sí mismo, que es la obra de arte, en lo inmediatamente singular y sensible, su apariencia, en tanto, sin embargo, todavía inadecuado. En general, el significado, que va a ser un mundo cultural, mítico y divino, y su figura, que es la representación de una escultura o un templo, se hallan solo en la relación de mera afinidad o alusión. Es decir, todavía no se concluye la identidad entre el concepto del arte, que está a un nivel de la mitología, y su expresión en la realidad, que son las obras de arte, esculturas, por ejemplo, que es la plasmación del concepto interior en el artista, Begriff, de lo bello en la cosa producida. Pero lo clásico, dice él, no es todavía una distancia entre lo interno del artista y su forma o apariencia externa, y entonces va a haber una evolución, un proceso en la producción de las obras de arte que serán purificando de la naturaleza y de la representación de animales y van a cobrar más forma antropológica. Y entonces va a ser ya lo clásico que logra una fisonomía. En la introducción entonces a esta parte va a primero plantear de lo clásico en general. Y hay 3 puntos. La autonomía de lo clásico en tanto de lo espiritual se pasa a su figura natural. Lo espiritual en la concepción del artista, el mundo mítico, los dioses dados, pero la figura es su expresión y esa va a contar con elementos de la naturaleza. En la página 318 leemos. Ahora bien, en el reino del arte, el contenido
artista va a expresar no está en su forma infinita, no es el pensarse a sí mismo como lo esencial y absoluto que deviene objetivo y se hace para sí mismo en forma de universalidad ideal, sino que todavía está en existencia inmediata, natural y sensible. Tiene representaciones que incluyen lo natural y hasta al comienzo algunos animales, como lo había hecho el Egipto, pero se va a ir desprendiendo de este nivel objetivo y va a ir allí produciendo un proceso. Es una representación que va deviniendo en el pensamiento griego, en el arte, humana. Van a dejar de existir esculturas, templos que expresen el mundo animal, como existía en la Mesopotamia y aún en Egipto, y se van a ir depurando en su objetivación de obra de arte corpórea, pero humana. Hegel va a insistir mucho en ese aspecto. Pues el espíritu, cuando se ha captado como espíritu, es lo para sí acabado y claro, e igualmente también su conexión con la figura adecuada, que es la obra de arte, a él, es por el lado algo en y para sí acabado y dado, que no precisa llevarse a cabo mediante una asociación en y para sí, y sigue pensando de cómo lo meramente corpóreo y también producto de la fantasía va a ser una obra de arte que, dice, adquiere la forma de la apariencia humana externa. Ahora bien, puesto que capta la libre espiritualidad como individualidad determinada e intuye la misma inmediatamente en su apariencia corpórea de Dios representado, pero humanamente, con frecuencia se ha acusado al arte clásico de antropomorfismo. Pero ese antropomorfismo es una depuración ya de usar la naturaleza y el mundo animal como el lugar de la expresión y por lo tanto está en lo que Hegel llamaría una cierta purificación de su objetividad. Esto con respecto a la autonomía de lo clásico en tanto articulación, porque la espiritualidad de lo divino ha tomado ahora forma humana en la obra de arte. Por eso que el segundo punto de esta introducción se llama el arte griego como el ser ahí, o es decir, como el ente, como la obra de arte real del ideal clásico. Y el ideal clásico de los griegos lo podemos leer en una cierta expresión en la página 322. Por lo que a la efectiva realización histórica de lo clásico se refiere, apenas es necesario señalar que tenemos que buscarla entre los griegos con el infinito contenido y el material y la forma
La belleza clásica es el don concedido al pueblo griego y debemos honrar a ese pueblo por haber producido el arte en su suprema vitalidad. Según su realidad efectiva, es la palabra Wirklichkeit, su realidad efectiva inmediata. Los griegos vivían en el feliz medio entre la libertad subjetiva autoconsciente y la sustancia ética. Bueno, ahí habría que entrar en la significación de las palabras. Y entonces, por ahí se anima a decir, no persistieron en la unidad oriental, carente de libertad. Los griegos expresan la libertad del creador y no como el oriente. Claro, ya podemos criticar a Griego, a Hegel, como un cierto orientalista en el significado actual del orientalismo, que metió a todos los pueblos no occidentales en un saco y les atribuyó ciertos caracteres. Lo griego era la libertad en la creación de la obra de arte, que no se tomaba como una realidad divina, inamovible, sino realmente creada también con la participación del artista. El arte griego entonces es parte de la expresión de la libertad para Hegel. El tercer punto es el artista en la forma artística clásica. Y aquí en la página 322 tenemos un pequeño texto. El arte clásico, en la medida en que su contenido y su forma es libre, siempre Hegel está funcionando con esta bipolaridad. Contenido, lo que vive el artista o la cultura o la horizonte sagrado. Y la obra de arte no es el contenido, es la figura, es la forma, es la representación finita, externa y sensible de la obra, una estatua. Y entonces él dice, justamente, esto implica ya que la mixtura total de ambos, del contenido y de la figura, por más que se pueda también representar, no puede sin embargo ser una unidad primera y por consiguiente natural, sino que debe evidenciarse como una asociación artificial forjada por el espíritu subjetivo. Es el artista y la cultura la que va produciendo las obras de arte, pero no de la manera necesaria como lo eran en otros pueblos. El arte clásico, en la medida que su contenido y su forma es libre, solo surge de la libertad del espíritu claro de sí mismo. Claridad del espíritu en la expresión de la obra de arte. Todo esto exige muchas explicaciones, porque ustedes ven que siempre Hegel en las introducciones quiere usar sus categorías y da vuelta en torno a esta interioridad espiritual y esta exteriorización como figura entitativa, cósica, real, que es la obra de arte. Y está pensando continuamente en la producción de esa obra de arte
desde un horizonte que por ahora parte todo de lo divino. Es una teodicea. Y en realidad los pueblos que ha ido describiendo, efectivamente, el contenido último de la existencia lo daban los dioses o el horizonte divino. Y de ahí entonces, recién a partir de esta introducción, plantea el capítulo 1, que se llama El proceso de la configuración de der Gestaltungsprozess. ¿Cómo se va a ir produciendo el logro del arte clásico? Es un proceso. Y él va a estudiar entonces cómo se va produciendo. Y debo decir que es muy interesante. Significa que Hegel ha pensado mucho la cosa, se ha detenido en la meditación. Uno puede no estar de acuerdo, pero ayuda enormemente a comenzar a tener muchas precisiones. ¿Cómo es el proceso en que se configura la forma artística clásica, o es decir, el arte griego? Estamos en la página 327 de la traducción. Y aquí nos dice que la libertad del espíritu griego es la creadora de los dioses. Dice un poco lo de Feuerbach, que el ser humano crea los dioses. Y los dioses son también, de alguna manera, una obra de arte, porque los dioses son personalización del sentido de momentos fundamentales de la existencia humana. Y por lo tanto van mostrando lo que digo. En la página 300 podemos en la libertad del espíritu griego, libertad de la presenta superación de la en cuanto al espíritu. Lo mero natural es lo vegetal, lo natural, los fenómenos astronómicos y los animales. Y entonces justamente dice la libertad del espíritu va a ser una superación de la mera naturalidad. Estamos hablando del proceso de la configuración de la forma artística, o es decir, de el modo en que los artistas generan las obras de arte. En México, por ejemplo, para poner un ejemplo lejanísimo, Huitzilopochtli era una de las representaciones del sol. Entre los incas era Inti Raymi, el día del nacimiento del sol. El sol es un hecho natural. Y en el mundo mítico y artístico se representaba a ese sol, pero como una figura divina que adquiría una cierta fisonomía. Esa fisonomía no tenía estrictamente forma humana, aunque imitaba en parte, pero era un tanto natural o monstruosa en su
gestos y en su manera. Los griegos, en cambio, van a empezar a producir las obras de arte del contenido divino en un mundo cotidiano con fisonomía más humanista. Y de ahí que el primer punto le va a llamar la degradación de lo animal. En la página 329 va a empezar a hablar que los hindúes y los egipcios daban todavía mucha importancia a la obra de arte sagrada de los templos y demás, a, por ejemplo, los animales. Y los griegos lo fueron dejando muy rápido de lado. En la página 329 dice, entre los hindúes y egipcios, entre los asiáticos en general, de nuevo el orientalismo de Hegel, lo asiático y lo occidental. Y ya consideraba a los griegos occidental, lo cual es falso, porque los griegos van a ser parte del imperio romano oriental. Y todo su mundo estuvo influenciado por el Mediterráneo del Este. Pero en fin, es la manera del orientalismo. Metió en un saco todo el oriente y lo demás el occidente, una cultura pequeña con respecto a Asia, pero Asia es lo primitivo. Y ahí entonces, entre los asiáticos en general, vemos la santificación y veneración de los animales, o al menos de determinadas especies de animales, pues en ellas debía acceder la distinción presente lo divino. La figura animal constituye también, por lo tanto, uno de los principales ingredientes de las representaciones artísticas. En las puestas de Asur del mundo asirio se ven unas enormes animales, toros, que pues manifiestan la potencia de la divinidad. Son animales. Los griegos empezaron a alejarse en el proceso de su concepción artística, fueron degradando a los animales a un mundo natural, no artístico, o representados como animales, caballos, toros, pero sin la significación teológica. Como diría Jäger, la teología de los primeros filósofos griegos. Aquí podríamos decir la teología de las artes en el origen de Grecia. Después habla de la cacería de los animales, pero ya como costumbres, y pasa también a la metamorfosis de seres humanos que devienen animales por castigo o por presentarse de otra manera. De ahí que el lobo en el mito de Osiris significa el ejecutor del castigo, como el verdugo, y es un animal. Así también hay muchos dioses que manifiestan su divinidad en los animales. Pero los griegos, dice Hegel, van a ir desprendiéndose de esa manera de expresar la realidad en sus obras de arte.
Lo que es muy interesante son los otros dos temas. El primero, la lucha entre los antiguos y los nuevos dioses. Hubo grandes dioses antiguos, originarios, del año 1000, 1200, y luego fueron generándose otros dioses, y estos fueron mucho más creados también por grandes artistas. Diríamos que la teogonía, el origen de los dioses, fue también fruto del arte. De ahí que habla él de la religión del arte, en el sentido de que los dioses son construidos por los artistas. En la página 335 leemos unos cuantos textos. Por ejemplo, en las religiones simbólicas del arte, de symbolische Kunst, es interesante hablar de religiones simbólicas. Acordémonos que el momento de el arte simbólico es una de las particularidades. La segunda particularidad es el arte clásico y el tercero el romántico. Pero entonces, una de las, dice, en las religiones del arte simbólico, la unidad de lo interno e ideal, lo que será en el espíritu humano, e ideal con la naturaleza, en la inversa, y una asociación inmediata. Un animal era un dios. Y entonces había una identidad entre ambos. Según el contenido, el justiciero que come el corazón del que es juzgado, porque en la balanza no puede poner obras buenas y elevar el corazón, se lo come el perro. Esa es la forma. Pero el contenido es que el ser humano es juzgado en un juicio final según sus obras. Y ahí hay una expresión de la balanza y todo. Según el contenido, por tanto, lo natural como una determinación principal, el perro. Y el perro con su ferocidad se comía el corazón. Y esta animalidad aparecía en primer lugar. De otra manera, nada de ello es el caso de la concepción del arte clásico. Su Dios no es todavía el Señor de la naturaleza, pero aún no tiene como su contenido ni como su forma espiritual absoluta, ya que no es Señor de la naturaleza, pues la sublime relación entre las cosas naturales desdivinizadas y la individualidad humana ha cesado y se ha reducido la belleza en ambos lados, lo universal y lo individual, lo espiritual y lo natural, se les concede sin reserva su pleno sentido de representación artística. En el Dios del arte clásico, por tanto, sigue conservándose la potencia natural,
el sol en Ra, y la potencia de Ra es la del sol, y la naturaleza es la que se expresa en la obra de arte. La individualidad del espíritu, en el caso de pues los griegos. Y por eso entonces que hay dioses antiguos más ligados a la naturaleza y todavía a la representación animal, mientras que los nuevos dioses ya son más, si cabe, espiritualizados y antromorfizados. Lo interesante es que hay una lucha y en eso se detiene mucho Hegel, dando una cantidad de ejemplos en toda la mitología griega de cómo los dioses más antiguos, que tienen nombre y que significan dioses de los primeros siglos de la cultura griega, van a ir siendo reemplazados por dioses nuevos. Y estos dioses nuevos se van a ir imponiendo. Este tema es muy interesante y exigiría un entrar a estudiar las mitologías griegas y cómo se fue dando esta lucha entre los antiguos dioses a diferencia de los nuevos. Y entonces leo un texto un poco largo. El antiguo caos, el tártaro, el ego, todos estos seres subterráneos enteramente salvajes. Luego Urano, Gea, el Eros titánico, Cronos. De estos solo más tarde nacen las potencias más determinadas como Helio, el océano, etcétera, que se convierten en la fase natural de los dioses posteriores, espiritualmente individualizados y también antropomorfizados. Todo esto es una producción artística, las mitologías, y son autores que escriben ya en un sistema alfabético que los griegos leían y estudiaban, de tal manera que iban poco a poco comprendiendo esta realidad. Estudian el caso de Prometeo, que siendo un titán antiguo, luego se lo condena y justamente por eso es que debe cumplir una pena eterna. Pero esto es el triunfo de nuevos dioses sobre antiguos. Y claro, en ese punto no habla mucho Hegel. De detrás de todo esto estaba la regulación necesaria del ananque, el destino. No había realmente libertad. Hegel habla mucho del espíritu libre, pero el pensamiento griego no conoció propiamente lo que en el pensamiento semita posterior se va a descubrir como libertad. El horizonte ontológico de la estética griega es del destino y de un destino inevitable, del cual el ser humano no puede evadirse. Y de ahí que Edipo, aunque hubiera querido, no supo que al fin mató a su padre y se acostó con su madre y consumó la tragedia
contra su propia conciencia, cumpliendo la necesidad del destino. Ese tema no lo toca suficientemente la ontología trágica de la estética griega. Y por último, no solo hay pervivencia de los antiguos dioses, sino es la derrota de los antiguos dioses, y ahí entonces Hegel efectuó una descripción interesante de la guerra que pone de relieve esta diferencia. No debemos, por tanto, darnos cuenta como de cualquier mito que tuviera el valor de cualquier otro, sino que debemos considerarlo como un mito crucial que expresa la creación de los nuevos dioses. Y entonces es la lucha de los nuevos contra antiguos, y esto se va a mostrar en todo la estética griega y especialmente en la tragedia que culmina en la literatura y en la poesía. La estética griega es una estética de la palabra y del relato, y por eso entonces es muy importante el hecho de haber tenido una escritura alfabética. Conservación positiva de los momentos negativos de la lucha contra los antiguos dioses es el punto 3 de las páginas 344 en adelante. Y ahí entonces Hegel va a describir en primer lugar la fiesta, la expresión más profunda del pensamiento griego, los misterios, así llamados, y como gran personaje Dionisos, cuestión que realmente Nietzsche va a estudiar a fondo cuando quiera captar la esencia del pensamiento griego y de la tragedia. Dionisos es el dios del baile, de la música, de la danza. En realidad es una influencia egipcia en Grecia. Y esto es parte de la configuración estética de los griegos, recuperada fundamentalmente por Nietzsche, pero sin saber que era una fiesta o una celebración de origen egipcio semita. Semita, al gran Nietzsche, que denigraba a los semitas en favor del pensamiento griego clásico indoeuropeo. Es que Nietzsche no sabía todavía la colonización egipcia y fenicia de Grecia en el segundo y tercer milenio antes de la llegada de los europeos. Entonces hay rasgos que vienen de muy otras tradiciones. Los misterios, y muestra Hegel la pervivencia de los antiguos dioses en las representaciones artísticas. Y por eso entonces la vuelta de Prometeo como un gran titán de los antiguos que habían sido derrotados, o como Hefestos, era
dice Aristóteles, ¿qué es lo que celebra o en qué consiste la tragedia? Que se jugaba en el teatro griego, porque Grecia tenía dos tipos de anfiteatro, uno pequeño, político, donde se reunía el demos, los representantes del pueblo, y otro mucho mayor, que después los romanos van a imitar como el gran circo. En todos los pueblos y ciudades romanas va a haber un circo, pero muchas veces no construida sobre la orografía del territorio, sino justamente la construcción de un edificio que deja y que representa de nuevo la hondanada de los más antiguos teatros. Teatros viene de thearo, de ver los dioses, como la teoría. Y entonces el teatro era el lugar de la estética griega. Y la tragedia, dice Aristóteles, lo que muestra al público y hace vivir de una manera emotiva, ferviente, pero dolorosa, es la piedad ante el héroe o la heroína sacrificada para cumplir el designio de los dioses. Y esto entonces sobrecogía al pueblo, pero era la indicación del destino como horizonte ontológico que constituía la obra de arte, que era el Partenón, que era las estatuas de Fidias, pero que era sobre todo el relato de las tragedias. Y por eso que ninguna ciudad griega podía dejar de tener un teatro. Y en el teatro se jugaba el arte principal, la tragedia, que se representaba como un teatro y una danza y la música y los grandes textos que realmente ¿qué diríamos? Atrapaban al público dentro de una narrativa profundamente humana y griega, porque el destino quita la posibilidad justamente de la libertad humana. Y aunque Hegel describe al griego como ejemplo de la libertad individual, no es verdad, todavía no ha llegado a ese horizonte, está bajo el destino necesario, lo trágico. Y por eso que el último punto es todavía la pervivencia de la base natural de los fenómenos de la naturaleza y de los animales en los nuevos dioses. Y entonces Hegel da una larga descripción en la página 200 de cómo se va dando esta pervivencia de los antiguos dioses en los nuevos en esta creación artística. Uno queda realmente impresionado de la pasión y el estudio que Hegel puso en comprender lo griego. El idealismo alemán descubrió lo griego y superó lo que había sido lo clásico en Europa en el siglo XVI y XVII,
que era lo egipcio. Por los románticos, los griegos cobran centralidad. Y yo digo, el helenocentrismo, los griegos son los helenos que se universalizan con Alejandro y llegan hasta Lindo y llegan después hasta Gibraltar. El helenocentrismo fue el padre o la madre del eurocentrismo, que está profundamente señalando a la filosofía la evolución unilineal de la antigüedad, los griegos, los romanos, la Edad Media, la modernidad que se mundializa. Y esa visión enseñamos en todas las facultades de filosofía prácticamente del mundo. Esa visión es la que hay que superar y hay que hacer una estética con otra historia completamente distinta. Pero Hegel nos construyó una estética eurocéntrica ejemplar. Y yo diría gracias, porque ahora sabemos lo que tenemos que criticar con suma claridad. Lo que él dice, yo no estoy de acuerdo, pero lo dice con gran coherencia, con mucho entusiasmo y mucho estudio. Hay que ir más allá de Hegel, pero desde Hegel. Por hoy terminamos esta clase que no ha sido muy larga, pero el tema también no era de tantas páginas. Así que se los dejo para que lo lean. Hasta luego.